Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy, gracias al grupo de estructuras, vamos a dar inicio al curso de Física 2. Empezaremos con esta sesión número 1 con el tema de elasticidad. Primero tenemos que definir qué es elasticidad. Nos dice que es la propiedad de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que cuando tenemos una barra y está sometida a una fuerza, esta barra tiene que estar en equilibrio, ¿no? Está empotrada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a sufrir una deformación, que esa deformación no va a ser, va a ser reversible, ¿no? De tal manera que cuando se le aplique la fuerza se va a deformar y cuando ésta se deje de aplicar, aquí vemos se va a deformar un delta. Cuando se deje de aplicar la fuerza, se dejará de deformar ese delta, ¿no? Es decir, volverá a su forma original. Entonces dice que no sufre de deformaciones irreversibles, mejor dicho, sufre deformaciones reversibles cuando se encuentra a la acción de fuerzas exteriores como esta fuerza P, y es capaz de recuperar su forma original, ¿no? Ahora, la elasticidad de los resortes se puede representa más que todo la naturaleza elástica de las fuerzas interatómicas, ¿no? Aquí tenemos un modelito de un sólido con resortes que representa muy bien lo que es la naturaleza elástica. Entonces los resortes se oponen a la deformación permanente, ¿no? Nosotros sabemos de que cuando nosotros tenemos un resorte y lo sometemos a una fuerza F, entonces va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre con la barra, ¿no? Se deforma una cantidad X, le vamos a poner bajo la acción de la fuerza, y una vez que esta fuerza deja de aplicarse, volverá progresivamente a su estado original, ¿no? Este era el estado original, y de esta manera conservará las propiedades elásticas de los sólidos, ¿no? Que suelen describirse en términos de esfuerzo y esfuerzo de deformación, ¿no? Porque muchas veces no se miden, los esfuerzos no se miden, no son fuerzas. Si bien es cierto, la palabra se parece un poco, pero no es lo mismo. Lo vamos a ver aquí, que el esfuerzo es la medida de la fuerza, ¿sí?, que causa una deformación, pero esta fuerza es por unidad de área, ¿no? Entonces le dice que es la intensidad de las fuerzas que causan el cambio de forma, generalmente con base a fuerza por unidad de área. Aquí tenemos el esfuerzo es igual a una fuerza F sobre un área. Entonces lo que nosotros teníamos era una barra, y su esfuerzo de esa barra cuando está sometida a esta fuerza P va a ser esa fuerza P entre el área transversal, que sería en este caso circular, ¿no? Esta área. Entonces, ese sería el esfuerzo igual a la fuerza entre el área, que puede tener diferentes unidades, pero en el caso de la unidad del sistema internacional nos dice que es Newton entre metro cuadrado. Ahora, algo que hay que ver es algo importante, que las unidades de esfuerzo son las mismas que el de la presión, ¿no? O sea, Newton sobre metro cuadrado es un pascal, ¿no? Y nosotros sabemos que en presión, la presión se mide en pascales también.
Entonces es las mismas unidades que tiene el esfuerzo con la presión. También podemos decirle esfuerzo o fatiga en algunos libros. Otro concepto que habíamos visto aquí justamente era que esta intensidad de fuerza del esfuerzo cambian de forma, ¿no? Entonces tenemos la misma barra con la sección A y que va a estar sometida a fuerzas tanto a la derecha a la izquierda para que estén equilibradas. Pero ¿qué es lo que iba a causar para que esta barra sea elástica? Un desplazamiento, o mejor dicho, una deformación de esta barra. Entonces la deformación es la medida relativa que tanto cambia de forma por la acción del esfuerzo. Entonces, esta deformación, ¿en qué unidades estaría? Si es un cambio de forma, o sea, un cambio de, en este caso, en esta barra, es un cambio de longitud. Esta diferencial L, ¿a qué sería igual? A la longitud final que va a tener el elemento. Vamos a ponerle LF menos la longitud inicial, o L sub 0 le vamos a poner, que sería esta de acá, ¿no? Al principio, antes de aplicarse la fuerza, y este L final sería todo esto de acá. Entonces, todo este sería L sub F, ¿no? Que sería igual al diferencial de L más el L sub 0, ¿no? O sea, todo esto. Porque de acá a acá es el L sub 0. Y ahí estaría. Entonces, L final está en longitud, o sea, en metros, podríamos decir. Longitud inicial también y diferencial de L también. Esto es algo importante porque esta es la deformación. Y aquí vamos a ver otro término que es la deformación unitaria. La deformación unitaria, muchas veces hay confusiones entre deformación y deformación unitaria. ¿Por qué? Porque la deformación unitaria es la razón del cambio de longitud que hemos visto delta sub L entre la longitud original. O sea, esta longitud L final, perdón, delta sub L, esta de acá, va a ser dividida entre este L sub 0 inicial. Y esto de aquí, este va a ser, así se representa con esta letra, la deformación unitaria. Aquí vemos la fórmula, es igual a diferencial de L sobre L sub 0. Y aquí está la definición, ¿no? El cambio de longitud que va a tener entre la longitud original o la inicial. Entonces, la deformación, acá hay un dato no menor, dice la deformación unitaria es la cantidad adimensional positiva, o sea, no tiene dimensiones porque longitud entre longitud se va a ir y no va a tener dimensiones, pero muchas veces nos dicen en los materiales, nos dan milímetros entre milímetros, sabemos que es adimensional, pero lo dicen porque es referida a una longitud entre otra longitud. Otro concepto más importante es el módulo de Young o también módulo de elasticidad, que nos representa la relación entre el esfuerzo de tensión y la deformación por tensión. Entonces, esto más que todo se ve en esfuerzos no tan grandes, ¿no? Más adelante vamos a ver cuando tenemos un material sometido a un esfuerzo frente a su deformación unitaria. Una gráfica más que todo. Y para materiales dúctiles va a ser aproximadamente de esta manera, donde al inicio para esfuerzos menores va a haber una proporcionalidad, ¿no?, entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Esta pendiente
que tenemos aquí va a ser el módulo de elasticidad, que se representa con la letra E, o también lo representan con la letra Y. Es lo mismo, estos son iguales. Y esta pendiente va a ser obviamente la que está en la coordenada de la Y, el esfuerzo entre la deformación unitaria, ¿no? Quiere decir que hay una proporcionalidad. Y este esfuerzo es la fuerza. Recordemos que si tenemos una barra, la fuerza P, o sea, la fuerza que está actuando de manera perpendicular al área, observemos bien que está actuando de manera perpendicular entre la misma área, ¿no? En este caso es F fuerza perpendicular, que sería P. Sería P entre el área, y todo esto va a estar dividido entre la deformación unitaria, que era la deformación que va a sufrir esta barra, ¿no? Se va a alargar un diferencial L. Entonces un diferencial L, que es la longitud final entre la inicial, y todo esto se va a dividir entre la longitud inicial que va a tener esta barra. Entonces va a ser P, este L va a subir entre el área y el diferencial de L. Toda esta ecuación sería el módulo de Young o módulo de elasticidad. Dado que la deformación es un número puro, las unidades del módulo de Young son las de esfuerzo. Vemos que la parte de abajo, esta parte de aquí, o sea, la deformación por tensión o deformación unitaria, no tiene unidades. Entonces, como no tiene unidades, las unidades del esfuerzo, que son por ejemplo en newton por metro cuadrado, van a ser iguales a la del módulo de elasticidad. Entonces prácticamente va a ser un esfuerzo también, fuerza por unidad de área. Entonces vamos a ver una tabla con valores de diferentes materiales, y en este caso tenemos la del aluminio, que es 70 gigapascales, o sea 7 por, a ver, tenemos este 10 a la 10 es 10 por 10 a la 9, ¿no? Y 10 a la 9 por pascales es gigapascales. Entonces tenemos 70 gigapascales del módulo de elasticidad del aluminio. Del acero es 200 gigapascales, y así sucesivamente. Bueno, en este caso sería 60 del vidrio, pero lo más importante es aprender, me parece, del acero, por ahí del aluminio, y seguramente vamos a ver en problemas del cobre y del latón. Otro concepto importante en este tema, la deformación por tensión, ¿no? Que es más que todo la definición de qué es lo que es tensión. Nosotros habíamos visto la barra que estaba de esta manera, la fuerza apuntando hacia abajo, o mejor dicho, la fuerza está traccionando. Este es un nuevo término quizás para algunos, pero ¿qué quiere decir tensionando o traccionando? Quiere decir como si que la fuerza estuviese jalando al objeto o cuerpo. Entonces esto va a generar una deformación positiva, ¿no? Deformación por tensión positiva. Y el comportamiento elástico más fácil de entender es el estiramiento, nos dice, de una barra, varilla o alambre. Cuando se tira de sus extremos decimos que el objeto está en tensión. Entonces estas fuerzas van a actuar perpendicular a la sección transversal.
aquí tenemos la deformación por tensión, lo que habíamos visto que era la longitud final entre la longitud inicial. Y hay que notar algo de que el estado inicial, vemos aquí, de este cuerpo y el estado final, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? De que se va a alargar este delta sub L. Pero no quiere decir que se va a alargar solo esta parte de la derecha, sino todo a lo largo de todo el cuerpo. Nos dice que aquí el alargamiento no solo se da en los extremos, sino en todas las partes de la barra se estiran en la misma proporción. La deformación por tensión del objeto es igual al cambio fraccionario de longitud, que es el cociente de alargamiento, delta sub L, entre la longitud inicial que tenemos aquí. Entonces, la deformación por tensión es el estiramiento por unidad de longitud. Ya lo habíamos dicho, es por ejemplo unidades, ¿no? Metro por metro o milímetro por milímetro. Sabemos que no tiene, que es adimensional, pero se le pone de esta manera para saber que es un cambio de longitud entre una longitud inicial. Y aquí tenemos otro concepto que es la deformación por compresión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros tenemos el cuerpo y ya no van, las fuerzas ya no van a jalar hacia afuera del cuerpo, sino van a empujar al cuerpo de esta manera. Entonces, esta es tensión y este es lo que llamaríamos compresión, ¿no? Y entonces, por la ley de Hooke, aquí hay un concepto importante que no habíamos visto en la anterior diapositiva, de que en el módulo de elasticidad esta proporción que hay en la gráfica de esfuerzo con deformación unitaria, a esta parte, a esta proporción se cumple la ley de Hooke. Y la ley de Hooke consiste en que son proporcionales, ¿no? Y que el módulo de elasticidad es constante. Entonces, si bien es cierto, tenemos aquí a lo que hemos visto es que un cuerpo puede estar solo a tensión o solo a compresión, pero esto en la realidad no se da, ¿no? Lo que vamos a ver para la carrera de ingeniería civil son mayormente vigas o columnas, y sabemos que muchas veces, por ejemplo, en una viga no solamente está en tensión o en compresión, tiene esfuerzos en la parte superior, por ejemplo, a compresión, y en la parte inferior a tensión. Esto se da cuando es una flexión positiva, ¿no? Y tenemos de esta manera el cuerpo, ¿no? Esta es la viga. Entonces se trata de flexionar, es como si que fuera una porción de un círculo, y de esta manera arriba lo que va a pasar es que estas fibras se van a comprimir y estas se van a estirar. Estas en tracción y estas en compresión. Nos dicen que en muchas situaciones los cuerpos experimentan esfuerzos de tensión y compresión al mismo tiempo, y en la línea central de la viga no hay compresión ni tensión, así que esta parte puede tener una sección pequeña, lo que ayuda a reducir el mínimo el peso de la viga y también a reducir el esfuerzo, ¿no? Ese es un concepto un poco más avanzado, pero por lo general se da para reducir los esfuerzos en esta viga. Se tiene siempre de esta forma. Tenemos ahora el esfuerzo y la tensión de volumen, o sea, cuando tenemos ya un cuerpo en 3 dimensiones, ocurre presión
Tenemos que tener en cuenta esto cuando ocurre presión en ese cuerpo. Las unidades que tiene son 1 pascal, newton sobre metro cuadrado o 1 libra por pulgada cuadrada, PSI. También se usa la atmósfera, o mejor dicho, el ATM, ¿no? Y una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 o 14.7 libras por pulgada cuadrada. Y aquí tenemos la fórmula de deformación de volumen. Entonces nosotros vamos a tener un cuerpo que va a estar sometido a diferentes esfuerzos, tanto en X, en eje X, por ejemplo, esfuerzo en y esfuerzo en este sentido le vamos a poner Z. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como va a ser este cubo va a ser sometido a esos esfuerzos, se va a deformar, en este caso su volumen se va a reducir, ¿no? Entonces la deformación de volumen va a ser el delta del B. Delta de B es el volumen final menos el volumen inicial entre el B sub 0, ¿no? Es el cambio de volumen por unidad de volumen, al igual que la deformación unitaria por tensión o compresión. Es un número puro, sin unidades, ¿no? Porque el diferencial de volumen va a estar en metros cúbicos y el volumen inicial también está en metros cúbicos. Entonces esto es adimensional, ¿no? Se cancelan y no hay dimensiones. Aquí lo tenemos. Y aquí, a ver, hay que tener algo claro también. Este es el volumen final, ¿no? B, cuando ya el cuerpo ya se ha sometido a las fuerzas, igual al volumen inicial más el volumen final menos el volumen inicial. Entonces se cancelarían y se cumple, ¿no?, esta proposición de que el volumen final es el volumen inicial más el diferencial de volumen. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber, si se obedece la ley de Hooke, un aumento en la presión, esfuerzo de volumen produce una deformación de volumen proporcional. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo de volumen y se denota con la letra B. Entonces, ese es el esfuerzo de volumen, delta de P, y delta de P es la presión final, ¿no? Porque va a haber una presión inicial más un delta de P. El delta de P es presión final menos presión inicial. Entonces, este delta de P va a ser la presión final que va a tener el volumen. Ahora, va a tener un signo negativo, sí. ¿Por qué? Porque el volumen se va a achicar. Es decir, la presión sobre un cuerpo cambia en una cantidad delta P de P sub 0 a P sub 0 más delta P, como lo vemos aquí. La deformación del volumen unitario, deformación volumétrica unitaria también se puede denominar, es esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la presión aumenta, o sea, nosotros aumentamos esta presión, esta va a ser positiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar con el volumen? Se va a achicar, ¿no?, como vemos aquí, entonces va a ser negativo. Y de tal manera de que este B, módulo de volumen, siempre va a tener que ser positivo. Ahora, y si es al revés, si en vez de presionar lo estira, entonces este va a ser negativo y el diferencial de volumen va a ser positivo, y siempre el B tiene que ser positivo.
Y tenemos también un recíproco de este módulo de volumen que se denomina módulo de compresibilidad y se denota con K, que simplemente es la inversa del otro, ¿no? Este era así, menos delta P entre delta B entre B sub 0, y este es al revés, ¿no? Menos delta B sobre B sub 0 sobre delta de P. Compresibilidad. Y es la disminución fraccionaria del volumen por unidad de aumento delta P de la presión. Las unidades también son las inversas. Si aquí teníamos que estas unidades pueden ser en pascales o en atmósferas, aquí es lo contrario, no la inversa. Vemos la compresibilidad que tiene los siguientes líquidos. Entonces vemos que cuál sería un más comprensibles. Dentro de estos valores tenemos el alcohol etílico, la glicerina, el agua, ¿no? Y otro efecto que vamos a ver es el esfuerzo de tensión y corte. Si bien vimos esfuerzo, solamente era esfuerzo que actuaba de manera perpendicular a la cara, ahora vamos a ver un esfuerzo que actúe paralelo a la cara. ¿De qué es lo que va a pasar? De que en el estado inicial tenemos el cuerpo, cuando se aplica la fuerza se va a deformar. Entonces vamos a tener un F paralelo que actúa tangente a la superficie dividida entre el área que actúa, y este va a ser nuestro esfuerzo de corte. Y que ahora nuestra deformación ya no va a ser un cambio de longitud, sino más bien va a ser angular, ¿no? Va a ser más que todo este ángulo de aquí, le vamos a poner phi, porque cuando nosotros aplicamos una fuerza a esta cara, para que esté en equilibrio tiene que aplicarse a esta cara también otra fuerza, ¿no? Y va a generar un ángulo de distorsión llamado phi. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la tangente de este phi, vemos que es este x, que ha sido como si que fuera una deformación, pero en sí no lo es porque no forma parte es un desplazamiento, si bien es cierto, de un punto, ¿no? Pero no es la deformación por cortante. Y aquí tenemos una altura de este sólido. Entonces esta tangente de este ángulo es x entre h. Pero como este ángulo es tan pequeño, simplemente phi es x entre h. Y este phi es la deformación por corte. Un ejemplo práctico, podríamos ver un libro que si nosotros ponemos la mano, aplicamos una fuerza, las fibras de las hojas mejor dicho, se van a desplazar de tal manera que se forma un ángulo, ¿no?, entre la vertical y la parte del libro. Entonces también vamos a tener aquí otra propiedad. X siempre es mucho menor que h porque el ángulo es muy pequeño, ¿no? Aquí vemos que este phi genera un desplazamiento muy pequeño en comparación con la altura, ¿no? En situaciones reales, por supuesto, ¿no? Es decir, las fuerzas son suficientemente pequeñas para obedecer la ley de Hooke. La deformación de corte es proporcional al esfuerzo de corte. Entonces, como es proporcional, nos va a generar lo que es un módulo de corte, módulo cortante también le dicen. Entonces en este se va a determinar por la letra S.
o en otros libros lo ponen con la letra G, módulo de rigidez a corte. Es el esfuerzo de corte entre el área y entre X entre H. Entonces ese H pasa arriba, el área pasa abajo y se da así la fórmula. Para terminar, tenemos lo que es elasticidad y plasticidad, ¿no? Ya lo habíamos visto, la ley de Hooke, que era cuando cumplía esta proporcionalidad en esta gráfica, que lo vamos a ver mucho, el esfuerzo frente a la deformación. Aquí tenemos el esfuerzo y la deformación, ¿no? Entonces, a medida que se va probando en una máquina, por ejemplo, de tracción, se va probando, por ejemplo, del acero, y se van apuntando, se registra en esta máquina, se registra lo que son los datos y nos bota esta gráfica. Y entonces lo que para materiales dúctiles vamos a tener de que el esfuerzo frente a la deformación en el primer tramo va a ser proporcional, va a seguir una pendiente igual en todo este tramo. Entonces este por lo general es menor al 1% de la deformación. ¿Y qué quiere decir? De que cada vez que se le aplique la carga hasta antes de este punto y se le deje de aplicar, va a regresar a la misma posición. Y ahora, ¿qué pasa cuando supera el límite de proporcionalidad? Bueno, hasta B. Todavía se puede decir que es elástico, porque una vez que en B se deja de aplicar la carga, va a volver a la misma posición. No va a generar deformaciones permanentes. Ya no va a ser esta parte proporcional, pero va a ser elástico. Y una vez que supera este punto B, viene lo que es las deformaciones permanentes. En este caso, vamos a llamarle esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces, entre B y C, cada vez que se quiera disminuir el esfuerzo para volver, ya no va a retornar a su deformación inicial, que es 0, sino va a deformarse 1%, puede ser 3%, dependiendo de la curva, ¿no? Y su deformación quiere decir que no va a ser permanente, ya no va a tener un comportamiento elástico, que es el que estamos estudiando en este curso, sino una deformación plástica. Y va a deformarse en esta parte, entre B y C ocurre una deformación por fluencia, y hasta llegar a un punto máximo, esfuerzo máximo. ¿Y qué es lo que va a pasar durante todo este tramo? Que este tramo se conoce como estado de endurecimiento. Quiere decir que por ejemplo, para el caso del acero se va a endurecer, ¿no? Mucho. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Que el material ya no va a resistir más esfuerzo y se le va a reducir la carga hasta un punto de fractura, o sea, cuando el material ya no pueda ya seguir más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El material poco a poco va a formar un cuello de botella y se va a generar este estado de estricción, que cada vez que el material, en este caso del acero, cuando ya esté en esta parte, va a generar esto, que su área transversal, sobre todo en el medio, se va a reducir
y de esta manera va a ocurrir la fractura. Entonces aquí tenemos otra vez el diagrama de esfuerzo de deformación para el hule vulcanizado, otro material. Y vemos que la curva de esfuerzo de deformación, cuando es creciente, es de esta manera, y cuando es decreciente es diferente, ¿no? O sea, no vuelve a su estado original, es inelástico, ¿no? Y este fenómeno se denomina histéresis elástica, ¿no? Y esto es muy usual, ¿no? En experimentos que se realizan, ¿no? Muy bien, eso sería todo por hoy. Gracias.